Tras la hecatombe de las generales, el PP da un golpe de timón, cambia de estrategia, de responsables de campaña y de lema en un intento de recuperar en las elecciones de mayo los 3.700.000 votos que perdió el domingo. Varones como Feijóo le han pedido a Casado que abra el PP a más sensibilidades. Hola, ¿cómo están? El PP de Pablo Casado dispuesto a recuperar el centro que perdió en su competencia con Ciudadanos y con Vox. Centrados en tu futuro será su lema para las elecciones de mayo, su estrategia, tomar distancia de Ciudadanos y de Vox, al que ahora se refiere como extrema derecha. No somos ni intercambiables, ni somos lo mismo ni que Vox ni que Ciudadanos, y por tanto nosotros ahora lo que vamos a hacer es recuperar nuestro espacio electoral desde este suelo de 66 escaños. ¿Y a dónde fueron los votos que perdió el Partido Popular? Pues más de 1,5 millones a Vox y 1.400.000 a Ciudadanos. El análisis detallado de los datos nos permite también saber que casi 2 millones de papeletas no han servido a ningún partido para sumar escaños. Horas inciertas estas en Venezuela. El presidente interino llama al ejército a derrocar a Maduro. Hoy están aquí, hace falta que se sume el resto. Así que con el apoyo de militares afines, Guaidó ha liberado a Leopoldo López de su arresto domiciliario mientras se lanzan a las calles miles de venezolanos apoyando esta fase de la Operación Libertad. Maduro asegura que cuenta con la lealtad del ejército. España pide un proceso democrático pacífico. Consideramos que fue una buena idea, y no solamente una buena idea, sino una decisión democrática, el respaldar a Juan Guaidó. Un movimiento pacífico de elecciones democráticas. Tampoco tenemos ninguna duda. Por tanto, España no respalda ningún golpe militar. 3 personas murieron anoche en una brutal colisión en Doñinos, en Salamanca. Los dos turismos chocaron frontolateralmente. Se cree que por el exceso de velocidad de uno de ellos. Los 2 conductores están entre los fallecidos. Hay otras 2 personas heridas. Una de ellas sigue ingresada en la UCI. Y es uno de los 3 rescates en montaña que la Guardia Civil ha tenido que realizar este fin de semana. Los evacuados en helicóptero son 5 niños y 3 adultos que estaban de excursión en Gredos y se vieron afectados por la ceguera de las nieves. Arrancará el mes de mayo con temperaturas bastante altas que escalarán hasta los 27 grados en Zamora y en Valladolid. El calor vendrá acompañado de tormentas por la tarde, sobre todo en las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Ávila. El PP ha reunido hoy a su junta directiva para analizar la histórica derrota del domingo. A su término, Pablo Casado ha anunciado un cambio de rumbo, de estrategia que se certifica en el que será ya su lema para las elecciones de mayo, centrados en tu futuro. Casado, que el viernes llegó a abrir a Vox las puertas de un hipotético gobierno, se refiere ahora a los de Santiago Abascal como la extrema derecha. Sara Ayuso, Madrid, ¿hay más cambios en la estrategia del PP? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Casado cede ante los que le pedían moderación y reivindica ahora el espacio del centro derecha. Ha reconocido que se equivocaron al no contemplar a Vox y a Ciudadanos como adversarios políticos. A los primeros los califica de ultraderecha y ha cargado contra Santiago Abascal, del que dice cobró de fundaciones y chiringuitos hasta antes de ayer. Al partido de Albert Rivera le acusa de buscar únicamente el sorpaso al Partido Popular y de cara a las elecciones municipales y autonómicas son optimistas. Se presentan con el lema "Centrados en tu futuro". Pablo Casado pasa al ataque contra Ciudadanos. No le importaba nada quién gobernara en España y no le importaba nada que sumáramos ni antes de las elecciones cuando les pedimos un apoyo preelectoral ni después. No han podido con nosotros y no van a poder, ni con malas artes ni con campañas cínicas y torticeras. Y contra Vox. Mucho que Abascal debe a este partido, del que ha estado cobrando de fundaciones y chiringuitos y mamandurrias, como él dice,
de alguna comunidad autónoma hasta antes de ayer. A ambos les culpa de que Sánchez esté gobernando y de haber celebrado una derrota, y advierte a Rivera, él es el único líder de la oposición y marca distancias. No somos ni intercambiables, ni somos lo mismo ni que Vox ni que Ciudadanos, y por tanto nosotros ahora lo que vamos a hacer es recuperar nuestro espacio electoral desde este suelo. Ha reconocido como un acierto la estrategia de Ferraz de unir a las tres derechas y cambia el lema de las autonómicas y europeas, que ahora será centrados en tu futuro. Este 26 de mayo es un contrapeso a esta victoria del Partido Socialista. En lo que no ha hecho autocrítica es en su giro a la derecha, que niega. No creo que haya habido ningún giro a la derecha ni a la izquierda. Ha cuestionado el trato en los medios. Porque hay una impunidad absoluta a la hora de valorar las críticas, las inexactitudes o las fake news de unos. Y no se va porque se siente respaldado por su partido. Espero no tener que llegar al tercer intento para gobernar España, estoy convencido, será al segundo. Y que hay partido el 26M y él sale a devolver todas las bolas. Nadie en el PP ha cuestionado hoy el liderazgo de Pablo Casado, pero sí que los varones llegaban a la cita reclamando cambios. No ha estado en Génova, pero desde Galicia el presidente Feijóo pedía abrir el partido a otras sensibilidades para volver a ganar en las urnas. Y Alfonso Fernández Mañueco ponía como ejemplo de éxito la moderación del PP en Castilla y León. Pablo Casado es de Castilla y León y desde luego es nuestro presidente nacional. Hoy venimos aquí no para hablar de personas, sino para hablar de la gente. Y de lo que venimos a hablar es de las estrategias que tenemos que desarrollar para recuperar esa confianza. En Castilla y León lo que queremos es hacer una oferta desde la moderación, desde el centro de la política, a todas las personas del centro y de la derecha para que confíen, como lo han hecho en el pasado, en todos nosotros. Si nos unimos somos más que el Partido Socialista, y si nos dividimos el Partido Socialista con los independentistas o los populistas van a gobernar España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es el momento de ensanchar nuestro partido, como hemos sido siempre. Cuando lo hemos ensanchado hemos ganado, y cuando lo hemos limitado, pues lamentablemente no hemos ganado. También en Madrid estaba hoy la candidata del PP a la alcaldía de Valladolid, Pilar del Olmo, quien tiene su propia opinión sobre los malos datos del Partido Popular. Dice que se deben a cierta soberbia en el partido y a un giro a la derecha en el discurso. Sin rodeos, Pilar del Olmo admite que los resultados del PP fueron los peores de la historia y que se deben a varios factores que hay que analizar. En el gobierno muchas veces pues, ha habido quizás cierta soberbia, tendiendo más a la derecha el discurso, que no en las formas, no en el fondo, porque realmente nosotros somos un partido centrado en las personas. Sin embargo, cree que no se puede achacar a Pablo Casado y que no es el momento de plantear cambios en la dirección del partido. Me parece totalmente absurdo. Ha sido heredero pues, también de casos de corrupción que hubo incluso antes del gobierno de Mariano Rajoy. De cara a las elecciones municipales y autonómicas, espera recuperar la confianza de los electores. Yo animada, creo que estoy muy animada. Porque ante hechos adversos no me he arrugado nunca. Creo que se puede remontar, creo que hay que trabajar. Del Olmo defiende su intención de hacer compatible su cargo de consejera con la candidatura a la alcaldía de Valladolid. Yo no sé a quién le molesta que siga de consejera. Legalmente es totalmente compatible y estaré hasta el día que haga falta. Para Valladolid apuesta por el soterramiento del ferrocarril y promete que los empresarios que creen empleo no pagarán impuestos municipales durante un tiempo. Ciudadanos se siente fuerte para disputar el liderazgo de la oposición al Partido Popular. En Castilla y León, el partido de Rivera ha dado un salto exponencial de 1 a 8 diputados. Su candidato autonómico, Francisco Igea, se ve en disposición de encabezar el futuro gobierno de la Junta. Dice que salen a ganar, pero que no descartan ningún pacto, tampoco con el PSOE. Lo estoy explicando al señor Tudanca y al señor Mañueco y a todo el mundo. Estoy explicando que las condiciones de este partido son las de la igualdad. El Partido Popular mantiene condiciones desiguales en muchas comunidades. El Partido Socialista mantiene condiciones desiguales. Se mantienen situaciones de privilegio que perjudican a nuestras empresas, a nuestros agricultores. El que quiera participar del cambio que va a traer Ciudadanos a esta comunidad tiene que tener eso muy claro, sea quien sea. El líder de Izquierda Unida, José Sarrión, achaca el fracaso de Unidas Podemos, que se queda sin representación en nuestra comunidad, en el error de haber elegido a los candidatos sin unas primarias abiertas. Si el candidato
o los candidatos y candidatas hubieran sido personas con vinculación con los movimientos sociales, el movimiento obrero y, en definitiva, los colectivos de transformación de nuestra tierra y de nuestras provincias, seguramente se habría conseguido mantener como mínimo los resultados. De los 31 diputados elegidos en las 9 provincias de Castilla y León, 22 estrenan en esta responsabilidad en el Congreso, aunque no todos ocupan por primera vez escaño. También hay 20 caras nuevas en el grupo de senadores. Ellos son los 22 diputados electos que van a estrenar cargo y escaño en el Congreso representando a Castilla y León, 13 hombres y 9 mujeres. Son 8 rostros nuevos del Partido Socialista, 5 del Partido Popular, 8 de Ciudadanos, el 100%, y 1 de Vox. Algunos, como Margarita Robles o Isabel García Tejerina, ya han ocupado el escaño, pero no por nuestra comunidad. Este resultado nos tiene que empujar a seguir creciendo. Les hay muy jóvenes que podrían estar en la mesa de edad el día de la Constitución del Congreso. Para ellos es una experiencia que llega cargada de ilusión y con compromiso. Trabajar para todos los abulenses en cuanto a empleo, comunicaciones, temas de sanidad. Voy a dejarme la piel, como me la he dejado en estas semanas de campaña, durante los próximos 4 años para defender esta tierra. Otros cambian de hemiciclo y dan el salto de las Cortes al Congreso o el Senado. Lo que queremos son políticas que ayuden a que esta zona salga adelante de una vez. Lucharemos por los intereses de nuestra provincia, por el desarrollo de esta tierra. 26 de los 36 senadores electos son nuevos, entre ellos están el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, los exprocuradores de las Cortes, Ana Agudíez y Juan José Sanz Vittorio, o el exdiputado Fernando Martínez Maillo. Tras la cascada de datos del domingo, con más sosiego hemos podido contar votos, no los que han sumado, sino los que se han perdido por el camino. Alrededor de 2 millones de papeletas que no se han traducido en escaños para ningún partido por los temidos efectos de la Ley DONT. También en estas elecciones ha habido un fuerte trasvase de votos, sobre todo dentro del bloque de la derecha. Casi 2 millones de papeletas no han servido para que los partidos obtengan algún escaño debido al reparto de la ley electoral. Cuantitativamente, Vox ha sido el más afectado, con casi 700.000 votos de sus más de 2,5 millones que no le han otorgado representantes, la cuarta parte de todos los que ha recibido. Le siguen Unidas Podemos con casi 600.000 de sus 3,5 millones y Pacma con 326.000. En el caso del Partido Animalista, ninguno de sus votos ha servido para que tenga representantes en el Congreso. La Ley DONT otorga además más escaños a la izquierda, a pesar de que la suma de PP, Ciudadanos y Vox ha sido mayor que la de PSOE y Podemos en 34 provincias, entre ellas las 9 de Castilla y León. Los socialistas han vencido en la mayoría de municipios de nuestra comunidad, donde Vox se ha situado como primera fuerza en 24 pueblos pequeños. Son datos de unos comicios en los que ha habido un alto porcentaje de trasvase de apoyos respecto a los de 2016. Según Sigma 2, el PSOE ha recibido el respaldo de más de 1.100.000 antiguos votantes de Podemos y recupera 1 millón que se abstuvo en 2016. El PP ha sufrido especialmente esta sangría. Más de 1.300.000 de sus electores han optado esta vez por Ciudadanos y más de 1,5 millones por Vox. Con este escrutinio se constituirá el Congreso el 21 de mayo. Entonces habrá más mujeres que nunca en la Cámara, alrededor del 47%, frente al 39% que había tras las elecciones de 2016. PSOE y PP superarán el 50% de presencia femenina en esta legislatura. Y mientras el Gobierno está en funciones desde el lunes y espera mantener esa condición el menor tiempo posible. Isabel Celaá confía en poder cerrar pronto un pacto para volver a investir a Sánchez, pero enfatiza que el PSOE quiere formar un ejecutivo en solitario. El Partido Socialista Obrero Español, que ha ganado las elecciones de manera inequívoca, que ha recibido el respaldo y la confianza de la ciudadanía, está abierto primero a hablar con todos. Tenemos una vocación de gobernar en solitario, acordando con las distintas fuerzas políticas. Vamos a ver lo que podemos ir haciendo, pero hay tiempo. Desde hace 3 meses, Juan Guaidó desafía abiertamente al régimen de Nicolás Maduro, mientras Venezuela se ha mantenido en este tiempo en un frágil equilibrio entre chavistas y la oposición.
Hoy todo puede romperse, saltar por los aires. De hecho, estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde allí. Guaidó ha liberado a un preso político y ha llamado al ejército a sublevarse, a lo que el Ejecutivo bolivariano responde que se defenderá con las armas si fuera necesario. Son los disparos que se han escuchado en los alrededores de la base militar de La Carlota, en Caracas. Allí se manifiestan decenas de miles de venezolanos pidiendo el fin del gobierno de Maduro. Les ha convocado el presidente encargado Juan Guaidó, quien junto a soldados afines ha liberado al opositor Leopoldo López de su arresto domiciliario. Guaidó lleva todo el día pidiendo al ejército que se una al pueblo para derrocar al régimen chavista. Le hablamos a las Fuerzas Armadas y hoy nos queda claro que las Fuerzas Armadas están con el pueblo de Venezuela y no con el dictador. De momento, militares leales a Maduro están respondiendo con tanquetas, lanzamiento de agua y gases lacrimógenos. Incluso han llegado a atropellar a un grupo de manifestantes. Mientras, el régimen de Maduro ha respondido con otra contramanifestación. Aquí no queremos lloriqueo, que cada quien asuma la responsabilidad, que nosotros asumiremos la nuestra. El gobierno bolivariano dice que mantiene la lealtad de los jefes del ejército y asegura que está dispuesto a usar la fuerza para frenar lo que califica de golpe de Estado. España mantiene su respaldo a Guaidó, pero recalca que solo para una transición pacífica. Cambio de era imperial en Japón. El emperador Akihito se ha despedido hoy del trono a los 85 años, con todo el boato y solemnidad que marca el rito sintoísta. Akihito, aquejado de problemas de salud, cede el trono del crisantemo, que ha ocupado durante casi 30 años, a su hijo Naruhito. Es la primera abdicación en 200 años. Akihito ha sido un emperador cercano a su pueblo frente a sus predecesores. La era Heisei ha coincidido con el mayor periodo de paz en Japón. Su hijo estrenará en unas horas la era Reiwa, que significa bella armonía. El juzgado de menores de Valladolid ha condenado al menor acusado del asesinato de un hombre de 59 años conocido como Eli, que murió en el hospital después de recibir una brutal paliza. Cumplirá 6 años de internamiento y 3 de libertad vigilada por asesinato y robo con violencia. El padre, que nunca cumplió con sus obligaciones, tendrá que asumir los más de 100.000 euros de indemnización, de los que queda eximida la madre, cuyos esfuerzos por enderezar a su hijo fueron insuficientes. La sentencia, de hecho, señala expresamente el fracaso del sistema de servicios sociales en el caso de este joven. Cuarta jornada del juicio por el crimen de la niña Sara. Hoy han declarado los familiares de la acusada y los profesionales de los servicios sociales. Los tíos de Sara han manifestado que en varias ocasiones trataron de ver a su sobrina y ambos acusados se lo impidieron. Una de las tías de Sara manifestaba que el acusado intentó enfrentar a la madre de la pequeña con sus familiares. Si abres la puerta, a tus hermanos te van a quitar a las niñas. De hecho, siempre hemos subido a casa. Desde que llegó Roberto era difícil. Ha alegado que intentó visitar a la menor en varias ocasiones, pero que no la dejaron subir a la vivienda. La sobrina de la madre de Sara ha reconocido la obsesión de Davinia, la acusada, hacia su pareja. ¿Estaba ciega con Roberto? Sí. ¿No quería perder, digamos, esa relación? El equipo de los servicios sociales encargado del expediente de Sara también ha testificado. En todo momento lo trataron como un caso de violencia de género hacia la madre y hermanastra de la menor. Que la había maltratado psicológicamente y que a su hija Andrea la había maltratado también físicamente. Pero al estar el supuesto maltratador fuera de la casa no le otorgaron la prioridad más alta. Han asegurado que la acusada ocultó la existencia de una nueva pareja. Dice que no las lleva a ninguna guardería y cuando se le dice que con quién deja a las niñas entonces, nos dice que o bien con su hermana o bien con una persona que no quería decir el nombre. El día de la muerte de Sara, los profesionales de los servicios sociales acudieron al hospital a comunicarle a la procesada que la Junta de Castilla y León asumía la tutela de las niñas por su falta de colaboración y por contradicciones. De ese encuentro han destacado la frialdad con la que la madre de Sara se despidió de su hija mayor. El jueves continúa el juicio.
Y otra niña de tan solo 4 años, víctima de malos tratos en Zaragoza, continúa ingresada en la UCI. Tuvo que ser operada de urgencia por varios golpes en la cabeza. Está grave, pero los médicos ya no temen por su vida. El juez ha decretado el ingreso en prisión para la madre y su novio. Ambos declararon que la niña se cayó, pero uno dijo que de la cama y el otro que en la bañera. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha hecho públicos los datos del teléfono contra el acoso escolar. Entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 recibieron 12.800 llamadas, entre las que detectaron 5.500 casos de acoso. En la mayoría de ellos, los niños llevaban largas temporadas padeciendo estas situaciones. Cerca de 13.000 llamadas entre noviembre de 2017 y octubre del 18. El teléfono contra el acoso escolar del Ministerio de Educación ha detectado más de 5.500 casos de acoso, una situación que preocupa a los padres. Aunque sé que esto está controlado y está vigilado, pero pues sí, un poquito de preocupación sí que hay, la verdad. La edad de las posibles víctimas se sitúa mayoritariamente entre los 10 y los 13 años, pero quienes descolgaron el teléfono para denunciarlo fueron casi siempre los padres. Los afectados son niños y niñas por igual, no hay diferencias respecto al sexo. Las instituciones siguen trabajando para minimizar estos casos. Queremos que afloren todos los casos que se dan, prevenirlos y si no hemos podido, mejorarlo. Los posibles acosadores más habituales tienen entre 11 y 13 años. Suelen actuar en grupos mixtos, pero hay más niños que niñas. Los acosos psicológicos más frecuentes son los insultos, mientras que los físicos son golpes y empujones en su mayoría. Socialmente, lo más habitual es no dejar participar en actividades a la víctima, y los acosos sexuales más generales son insultos y obscenidades. El ciberacoso está copado por amenazas e insultos en redes sociales. Hombre, la gente es muy valiente por el móvil, entonces puede pasar muchas cosas. Depende del agredido en sí. Si se muestra débil, irán más a por él que si no. En los casos detectados, casi 3 de cada 4 víctimas llevaban meses o incluso años sufriendo el acoso. Además, la mitad de ellos lo padecían a diario. El Chicle ha sido condenado a 5 años de prisión por el secuestro y agresión sexual de una joven en la localidad coruñesa de Boiro. Está condenado por un delito de detención ilegal consumado, otro de agresión sexual en grado de tentativa y un tercero de lesiones leves. No es la primera condena para el autor confeso de la muerte de Diana Quer. En la actualidad cumple una pena de 2 años y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas que habría cometido en el año 2007. Tres hombres han perdido la vida en un brutal accidente de tráfico ocurrido la noche pasada en la carretera local que une Salamanca con Vitigudino. La Guardia Civil considera la imprudencia y la alta velocidad por parte de uno de los vehículos afectados la causa más probable. La Guardia Civil busca las evidencias para explicar la tragedia. Es uno de los peores accidentes en los últimos años en Salamanca. 3 personas fallecidas y 2 heridas muy graves como consecuencia del brutal choque producido a última hora del lunes. Un Volkswagen Golf, que según los testigos circulaba a gran velocidad, invadía el carril contrario y se empotraba contra un Ford, en el que viajaba un matrimonio en sentido Salamanca. El impacto lanzó al conductor del Golf, que fallecía en el acto, y también ocasionaba la muerte instantánea de una joven que viajaba en el asiento de atrás de este vehículo, así como el conductor del Ford. Los bomberos se veían obligados a rescatar a los 2 cadáveres y los 2 heridos del interior de los coches. Los heridos, ambos en estado muy grave, permanecen ingresados. A falta de conocer el informe pericial, los primeros indicios apuntan a un volantazo a una alta velocidad que llevó al Golf a invadir el carril contrario y colisionar frontalmente. Es el primer accidente con víctimas mortales en las carreteras de Salamanca este año. También en Salamanca un hombre está herido muy grave tras arrojarse por el 3er piso de su vivienda cuando comenzó a arder. Ha ocurrido en el paseo de la estación. El hombre de 57 años se sintió rodeado por las llamas, cuyo origen todavía se desconoce, y decidió lanzarse por la ventana desde el 3er piso. No caía al suelo, sino a una terraza del mismo edificio, aunque su estado es muy grave y permanece en la UBI. Y un hombre ha fallecido esta tarde al caer de un tejado a más de 4 metros. Ha ocurrido en la localidad burgalesa de Sasamón. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, el hombre de 58 años no ha superado las heridas que le causó el accidente. Y agentes de la Policía Nacional están buscando desde el domingo a este anciano de 99 años que salió del asilo de la localidad leonesa de Astorga
en el que residía. El hombre, que se llama Pedro, fue a pasear y al parecer salió con pantalón de pijama, ayudado por un bastón, porque tiene dificultades para andar. Nada se ha sabido de él desde entonces. Hasta 3 rescates de montaña ha tenido que organizar la Guardia Civil en Castilla y León, entre ellos un grupo de excursionistas que se habían perdido en la vertiente abulense de la Sierra de Gredos y que sufrieron la conocida como ceguera de las nieves. Este es el sonido del último rescate de la Guardia Civil en plena Sierra de Gredos. Sucedió el domingo por la mañana. 8 personas, de las cuales 5 eran niños, tuvieron que ser trasladadas en helicóptero hasta el helipuerto de Hoyos del Espino, en Ávila. Presentaban una conjuntivitis muy severa, conocida como ceguera de las nieves. Además, durante el fin de semana también se produjeron otras 2 evacuaciones con apenas unos minutos de diferencia entre ellas. La primera fue a un senderista en el Pico Valgrán en León. Tan solo media hora más tarde ocurría la otra, en el Moncayo, donde una mujer de Zaragoza sufrió una fractura que le impidió continuar con la marcha. Castilla y León contará con 23 plazas más para formar especialistas en medicina familiar. Esta ampliación de la capacidad docente va a beneficiar a las provincias de Soria, Burgos y Valladolid. Hoy el consejero de Sanidad se ha reunido con los gerentes de los hospitales de la comunidad para rendir cuentas de estos últimos 4 años en el ámbito sanitario. En un encuentro a puerta cerrada, los gerentes sanitarios de salud han destacado la mejora en el servicio que se ofrece al paciente y que, según el consejero, supera el notable. Se congratula a Saeta Aguado de ser la tercera mejor comunidad no foral, con un presupuesto exiguo de 3.500 millones en comparación con otras regiones, pero que ha sabido apostar por la innovación. Precisamente en el Hospital de Salamanca se pondrá en marcha un proyecto para el tratamiento de la hepatitis C. Y estos tratamientos, como digo, muy innovadores, porque al final consiste en la modificación genética de las células de los linfocitos de los propios pacientes y su reintroducción en los pacientes, las vamos a aplicar como centro de referencia nacional también en el Hospital de Salamanca. Y sigue destacando la necesidad imperiosa de dotar de más personal a la atención primaria y fija como retos para el futuro gobierno la incentivación económica a los puestos de difícil cobertura, con la retribución de las acumulaciones cuando éstas deban producirse, o con la recuperación de la productividad variable. También hemos ampliado a todos los médicos de familia que nos lo piden la edad de jubilación. Poniendo el foco en las convocatorias de oposiciones y concursos, además ha destacado que ya se ha comenzado a agilizar la homologación de títulos de especialistas de otros países para trabajar en nuestro país. La economía española incrementa ligeramente su ritmo de crecimiento. Durante el primer trimestre de este año lo hizo al 0,7%, una décima más que en el precedente, con lo que sitúa el aumento del Producto Interior Bruto en los últimos 12 meses en el 2,4%. El crecimiento entre enero y marzo se fundamenta en la inversión y en la demanda interna. Estamos en una encrucijada, dice el consejero de Empleo de la Junta. Para Carlos Fernández Carriedo toca decidir repetir los errores de la anterior crisis y volver a la recesión o seguir la tendencia de los últimos años y avanzar. Para ello dice que hay que reducir impuestos y apostar por el empleo. Sabemos las recetas que fracasan y crean paro y las recetas que funcionan y crean empleo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Subir impuestos, crear inestabilidad sobre el conjunto de la inversión productiva, negar la realidad, incurrir en el déficit público, tomar decisiones sectoriales a la ligera. El consejero de Empleo realizaba estas declaraciones antes de participar en el ciclo de Economía de Castilla y León organizado en el Club de Prensa del Diario de León y en el que analizaba precisamente la recuperación tras los años de crisis y los nuevos retos. Carriedo ve fundamental proteger sectores básicos para nuestra comunidad como el automovilístico o las térmicas. El desempleo tiene que ser y sigue siendo la principal preocupación. ¿Cómo estamos hoy y qué retos y desafíos y problemas tenemos? UGT emprenderá acciones legales contra la Junta de Castilla y León por inacción. El sindicato denuncia que la Consejería de Fomento no ha cumplido con lo pactado y no ha aumentado el tiempo de trabajo del personal de incendios. Asegura que hay 100.000 euros presupuestados para ello, pero que no se sabe en qué se han gastado.
La Consejería de Fomento debería haber ampliado el tiempo de contrato del personal de incendios que solo trabaja entre 4 y 6 meses al año. Demos el 100% del tiempo de trabajo a todos los trabajadores que tienes. Primero, por aprovechar los recursos humanos que tienes y segundo, por aprovechar los recursos técnicos. Porque las 18 autobombas que existen y que cuestan 300.000 euros cada una están paradas durante 6 meses. La Junta se ha ahorrado 100.000 euros de su presupuesto. 100.000 euros que no sabemos a qué lo ha desviado, porque ese dinero ya no se va a poder gastar, es evidente. UGT denuncia la agilidad con la que el Gobierno regional traspasa fondos a la empresa privada a la que ha otorgado las tareas de prevención. ¿Qué es lo que está demostrando con ello? Que no tiene ninguna intención de hacer una prevención con medios públicos, que es lo que nos llevan demostrando en los últimos 8 o 10 años prácticamente. El sindicato denunciará ante el contencioso administrativo a la Junta de Castilla y León por inacción. El sector del acero y del aluminio sigue ganando peso en Castilla y León. A la nueva planta Network Steel en Villadangos del Páramo, cuyas obras comenzarán el lunes 6 de mayo, se le suma ahora un nuevo anuncio para Miranda de Ebro. Grupo Alibérico construirá una nueva factoría. Lo curioso es que ambas se levantarán en antiguas instalaciones eólicas de Vestas y de Gamesa. Estas instalaciones se quedaron pequeñas para fabricar los nuevos productos de Siemens Gamesa que las cerró el año pasado, pero son perfectas para que el grupo Alibérico, a través de su filial Alucoil Systems, produzca su nuevo componente de aluminio tras el verano. Una nueva generación de materiales basados en el panel Honeycomb nuestro Larcore, que produce Alucoil, y queremos fabricar piezas ya terminadas, como digo, para los trenes, para barcos y para autobuses. Esta será la tercera planta del grupo, la segunda de Alucoil Systems, en Miranda de Ebro, donde ya trabajan 150 personas. El 80% de la producción del nuevo material se exportará. No se fabrica en estos momentos en España ni en ninguna otra parte de Europa, es una nueva generación de materiales, como digo, y creemos que va a tener un potencial muy grande de cara al futuro. El Grupo Alibérico posee 14 fábricas en todo el mundo, da empleo a 1.200 personas y produce composite de aluminio que se utiliza en la construcción, la industria y el transporte. Desde suelos para los trenes de alta velocidad, como hacemos los techos de la nueva generación de autobuses eléctricos. La apuesta por el crecimiento se concreta también en la elección como consejera delegada este mismo mes de Rosa García, expresidenta de Microsoft y de Siemens en España. Naturgy, la antigua Gas Natural, ha aumentado sus beneficios trimestrales respecto al año pasado. Entre enero y marzo, la empresa energética ha ganado casi un 7% más, 340 millones de euros. La compañía ha anunciado una inversión de más de 300 millones para potenciar sus fuentes renovables. En este rap lo explico así. España es un país con 17 comunidades y él actúa ante las dificultades. Y aunque solo nos... Con este rap explicando las tareas de Felipe VI, Carmen Martínez Sagarra ha ganado el concurso ¿Qué es un rey para ti? Estudia quinto de primaria en el Colegio Pino Albar de Valladolid. En este certamen han participado más de 2.000 alumnos de primaria de 203 colegios de Castilla y León. Esta mañana el consejero de Educación ha entregado los premios. Y a continuación van a conocer a Jesús Ferrón. Es un vallisoletano de 15 años que ha sido nombrado Mejor Filósofo del Año. Ha sido gracias a su disertación en la 6ª edición de las Olimpiadas Filosóficas celebradas a nivel nacional. Dejó sin palabras al jurado por su argumentación sobre un dilema ético relacionado con el 11M. Tiene 15 años y estudia tercero de la ESO en el Colegio Amor de Dios de Valladolid. Le apasiona la filosofía tanto que no puede evitar echar mano de sus obras de referencia y leerlas hasta en clase de matemáticas. No está de acuerdo con Aristóteles, pero sí con muchos otros. Una pasión poco habitual entre los jóvenes de su edad. Hay un montón de gente que realmente le gustaría la filosofía si ésta se conociese más. O sea, yo creo que sería algo con lo que, digamos, que podría compartirlo con bastante más gente si ésta supiese realmente lo que es. Cree además que la filosofía debería tener mayor peso en el sistema educativo porque es esencial, dice, para comprender la historia. Tiene una influencia inmensa. Nada más hace falta ver la cantidad de países que modificaron su
su economía y su cultura en base a las propuestas de Marx alrededor de todo el siglo XX. Jesús Ferrón ha sido nombrado mejor filósofo del año en la 6ª edición de las Olimpiadas Filosóficas. Madre mía, he venido hasta aquí, he conseguido ganar en un campeonato nacional de lo que a mí me gusta. Para mí es premio más que suficiente. Y orgulloso se muestra de ser como es. Y ellas son alumnas de segundo de bachillerato del Instituto Gil y Carrasco de Ponferrada. Han ganado el concurso Las Matemáticas del Planeta, organizado por la Universidad de Valladolid para hacer las ciencias más atractivas. Han usado las matemáticas para comprobar el crecimiento de las alubias y el jurado ha destacado que han trabajado casi como en un laboratorio profesional. Estudiantes del Virgen de la Calle de Palencia y el Condesa e Hilo de Valladolid han quedado finalistas. Nos hemos dado cuenta de que tiene más utilidades, sobre todo también viendo los otros proyectos, porque también descubrimos otras utilidades que nosotras no habíamos visto antes. Y sí que te acerca más a las matemáticas porque las hemos utilizado un montón. Hay que ver cuánto talento. Los escritores Carmen Posadas y Emilio Lara han sido los protagonistas en Burgos del tercer encuentro literario Conversaciones en la Catedral. El diálogo ha versado sobre el castellano en España, sus orígenes y el español en el mundo. Una lengua que está de moda en Estados Unidos, donde ya hay más hispanohablantes que en España. Que un continente entero se expresa en ese idioma y que además, gracias a Estados Unidos, debo decir, porque eso ha servido, el éxito del español yo creo que tiene mucho que ver con que en Estados Unidos hay ciudades enteras, Nueva York o Miami, en el que ni siquiera necesitas hablar inglés. El Museo del Prado cumple ahora 200 años y a esta celebración se suma otra más este año. Hoy el jurado de los Premios Princesa de Asturias ha decidido que el galardón en la categoría de Comunicación y Humanidades recaiga sobre esta pinacoteca, una de las más importantes de todo el mundo. Es uno de los museos más visitados de Europa. Más de 3 millones de personas contemplan sus obras cada año. Y no nos vamos desde el Prado, pero sí con arte. La Sala Municipal de Exposiciones de la Iglesia de las Francesas en Valladolid acoge la muestra Félix Cuadrado Lomas desde la Atalaya. En ella podemos contemplar los últimos óleos que ha pintado el artista vallisoletano, fundamentalmente paisajes. Con esta muestra nos vamos a despedir. Ahora llegan los deportes con Javier Mardones. Hasta mañana.